Padre Celestial, que las palabras de mis labios y la meditación de todos nuestros corazones sean aceptables ante ti hoy. Concede el Espíritu Santo a tu siervo y a tu pueblo, para que el nombre de Jesús sea exaltado entre nosotros hoy y creído en el mundo. Oh Dios misericordioso, nuestra roca y nuestro redentor, pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amada congregación, hoy volvemos a esta serie sobre el libro de Hechos y recordamos que la última vez que examinamos este libro importante vimos el prometido derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesucristo resucitado y ascendido. En oración, la iglesia esperaba que el Señor cumpliera su promesa. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hechos 1:5. Amados, el cumplimiento de esta promesa ocurrió en el día de Pentecostés, el festival de Shavuot, que siempre ocurría en el calendario judío 50 días después del día de las primicias. Nuestro Señor Jesús fue resucitado de entre los muertos en el día de las primicias, cuando los judíos celebraban la entrega de los primeros frutos de la cosecha durante el primer domingo después de la Pascua. Y podemos notar que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Entonces, el día de Pentecostés o el Shavuot era un festival importante y obligatorio entre los judíos. Y por eso había muchos varones judíos y sus familias presentes en Jerusalén en ese momento. Recordamos también que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Hechos 2:1-4. Entonces, esta manifestación fue un evento audible y visible que causó que muchos judíos se acercaran para entender lo que pasaba. ¿Por qué? Porque la gente que había venido de comunidades judías en todas partes del imperio romano escuchaba a estos varones de Galilea hablando en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Hechos 12:11. Pero como vamos a entender bien exactamente cómo esto pasó, solo que era una realidad que todos ahí experimentaron. Era un evento único, raro y maravilloso. De hecho, algunos que los escuchaban se burlaban y decían, están borrachos, porque no podían comprender lo que estaba pasando. Pero ¿cómo vamos a entender por las palabras de Pedro? Lo que escuchaban y lo que sucedía era nada menos que un gran cumplimiento de profecía.
Este evento fue anticipado y declarado no solo por Juan el Bautista y por nuestro Señor Jesús, sino también por los profetas israelitas que profetizaron que este día llegaría, que el Señor aumentaría su presencia y poder espiritual en el mundo y extender su propio reino por medio del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Aún más, este mismo evento representaba un gran cambio de las épocas, de la economía del antiguo pacto a la economía del nuevo, de la salvación más o menos limitada a la nación judía, a la salvación proclamada a todas las naciones a través del evangelio del Mesías crucificado y resucitado. Hermanos y hermanas, piensan en eso. Nosotros somos salvos porque durante 2000 años el evangelio ha sido predicado hasta el día de hoy. Y por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, cada uno de nosotros ha creído ese evangelio que hemos escuchado. No sé qué está pasando. Ok. Bien. Bueno, el mismo Pedro, que negó a conocer 3 veces a su Señor en el momento que le llevaron al juicio y a la muerte, ahora se para, ¿cómo? Con toda valentía para proclamar lo que acaba de suceder en el día de Pentecostés. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Notamos varias cosas en este escenario. Primero, están los 12 apóstoles y el Espíritu ha caído sobre ellos. Otros iban a recibir el mismo Espíritu muy pronto, pero los apóstoles reciben el Espíritu Santo primero para mostrar la conexión entre ellos y el Señor Jesucristo. Recordamos que el Señor les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Ahora ellos han recibido el mismo Espíritu que descansó sobre Cristo en su bautismo. Entonces, desde el cielo, el Señor Jesús está bautizándolos con la autoridad que Él tiene para hacerlo. A través del Espíritu Santo, su evangelio procederá de sus bocas. Ellos van a proclamar las buenas nuevas de la salvación que ha llegado por medio de la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Sus palabras, las palabras de los apóstoles, van a llevar toda la autoridad del Mesías. ¿Para qué? Para abrir el cielo a los que creen su mensaje y cerrar el cielo a los que rechazan ese mismo mensaje. En ese sentido, los apóstoles poseen las llaves del reino. Mateo 16, 19. Jesús les dijo:
En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18, 18. ¿Qué significa, hermanos? Su autoridad, la autoridad de los apóstoles, que es ministerial, viene directamente del cielo, donde Cristo está sentado en el trono de su Padre. Y el Espíritu Santo va a dar las palabras de Dios mismo para proclamar a todo el mundo el Evangelio de Jesús. Dice el autor de Hebreos en capítulo 2, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y el débil y temeroso Pedro ahora se ha hecho por medio del Espíritu valiente y audaz. En Mateo 16, el Señor Jesús declaró que utilizaría a Pedro y sobre todo su confesión divinamente revelada de Jesús como el Cristo, el Hijo ungido de David y heredero de su trono, para edificar a su iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ellas. Notamos aquí que la proclamación de Pedro es exactamente lo que se supone que debe hacer. Pedro sabe que Jesús está sentado en el trono de su Padre en el cielo, gobernando el mundo como el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso habla directamente a los hombres de Judea y a todos los que viven en Judea. Les exige su atención, porque las palabras que va a declarar son vida y muerte, de salvación y de perdición, como Pablo les dijo a los corintios. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Sé esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, dice Pedro. Además, el apóstol les asegura que lo que están viendo y escuchando de los apóstoles no tiene nada que ver con la idea que estaban borrachos porque era solo la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana. Era algo completamente diferente. Era de Dios y su Cristo. Era el cumplimiento de la profecía de algo anunciado hace mucho tiempo, hace muchos siglos, del profeta Joel. Vamos a abrir nuestras Biblias y leer otra vez el texto del profeta Joel, comenzando en versículo 17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas
y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, Pedro les declara que esto es lo que está sucediendo. El Señor está cumpliendo las palabras de la profecía del profeta Joel. El Mesías está reinando desde el cielo. El Hijo Divino ya había pedido a su Padre las naciones para su herencia y como posesión suya los confines de la tierra, como dice en el Salmo 2. Y el Espíritu Santo será o es el garante divino de la herencia del Hijo. Como él mismo dijo, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, pues, examinemos tres cosas sobre las palabras proféticas que recién escuchamos, las palabras proféticas de Joel que Pedro está citando para explicar el fenómeno que todos ahí habían experimentado. Es decir, hay tres señales importantes que el profeta y Pedro, por medio de él, está declarando en este momento, en el día de Pentecostés. La primera señal es que, y se sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Lo que escucharon cuando los apóstoles hablaban en idiomas no los suyos era la evidencia que el Espíritu Santo fue derramada desde el cielo de Dios. Que los apóstoles hablaban en lenguas no suyas era la explicación testificada y anticipada por la Escritura siglos antes de los tiempos del Señor Jesús y sus apóstoles. Debemos recordar que bajo el antiguo pacto, el Espíritu de Dios fue dado generalmente a los profetas elegidos por Dios para declarar su palabra y su voluntad. Sin embargo, el pueblo de Dios como tal no recibió el Espíritu Santo como un don permanente. Entonces, la profecía de Joel declaró que algún día en el futuro, en los últimos tiempos, el don del Espíritu de Dios llegaría a toda carne. Por lo tanto, los últimos tiempos habían llegado. Desde ese día de Pentecostés, los últimos tiempos habían llegado. Y de verdad, hermanos y hermanas, estamos viviendo en los últimos tiempos, hasta que venga Cristo Jesús. Hay otro sentido que no vamos a tocar hoy, pero también eran los últimos tiempos en el sentido que durante los próximos 40 años, el testimonio del Evangelio va a llegar a Jerusalén, Judea y Samaria. Y después de eso, ¿qué pasa? La destrucción del templo y el fin definitivo de la época del Antiguo Testamento. Pero debemos entender con más claridad lo que significan las palabras de Joel en su profecía cuando dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Porque es obvio que no todos los seres humanos habían recibido el Espíritu Santo. Entonces la profecía continúa declarando, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu,
en esos días y profetizarán. Otra vez, la idea es que en los últimos días, desde el día de Pentecostés, habría una expansión de aquellos que tienen la capacidad de profetizar. Hombres y mujeres, los jóvenes y los veteranos, aún los que eran siervos o siervas, esclavos y esclavas. Y el punto es que la manifestación del Espíritu sería amplio, sobrepasando las distinciones de edad, de sexo y clase. Más adelante en Hechos vamos a ver, por ejemplo, que las hijas del evangelista Felipe profetizan en Hechos 21, versículo 9. No sabemos exactamente cuál era la forma o manera o el contenido que ellas, las hijas de Felipe, profetizaban. Lo que sabemos es que en la iglesia primitiva, en la época de la formación de la iglesia y la revelación de la palabra de Dios a través de los apóstoles, el don de la profecía y la capacidad de prognosticar cosas del futuro, varios fueron dados este don de profecía. Sin embargo, hay otra manera más clara todavía por la cual el Espíritu es derramado sobre toda carne. Leemos en Apocalipsis 19:10 lo siguiente. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo es derramado desde el cielo para que los que reciben el Espíritu puedan dar testimonio de Jesús, que Él es el Mesías, el único Salvador y Señor. En Romanos 8, versículos 9 a 10, el apóstol Pablo declara: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aquellos que tienen el Espíritu de Cristo, ¿qué hacen? Dan testimonio. Dan testimonio que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, crucificado, resucitado de entre los muertos y ascendido, es el único Salvador y Señor. ¿Por qué? ¿Qué dice? En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. El Evangelio también dice: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Querido hermano o hermana, la pregunta ¿es esto lo que crees? ¿Es esto lo que confiesas? Recuerdan, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquellos que creen y confiesan dan testimonio con sus bocas, con sus corazones y con sus vidas que Cristo Jesús es el Señor. Y este testimonio está presente y activo en el mundo por medio del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahora,
Veamos los versículos 19 a 20, que son extraños y quizás premonitorios. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Hermanos míos, este lenguaje es el lenguaje apocalíptico que aparece en varios lugares en las Escrituras, en los profetas como Joel y Daniel, e incluso en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, por supuesto, que utiliza imágenes y símbolos para expresar realidades espirituales. La palabra en el griego significa revelación y siempre tiene que ver con el desarrollo del plan de Dios para su pueblo y para el mundo. El significado esencial del uso de este lenguaje apocalíptico es para advertir que el Señor está por hacer grandes y temerosos cambios en el mundo, y frecuentemente para indicar que alguna forma de juicio viene sobre todos los habitantes de la tierra. Sin embargo, en el contexto del discurso o del sermón de Pedro acá, el apóstol está declarando que un gran juicio ya había ocurrido con la apariencia del Hijo de Dios. Por ejemplo, ¿qué pasó en la cruz? Dice la palabra de Dios que el gobernante de este mundo, Satanás, ha sido juzgado en la cruz. Los que se opusieron y crucificaron al Señor de la gloria han sido juzgados en la cruz. El pecado y la muerte han sido juzgados cuando el Salvador fue colgado en la cruz y sufrió por los pecados de su pueblo. Y además, el sistema de sacrificios, la sangre, el fuego y el humo asociados con los medios de expiación de los pecados del antiguo pacto ha llegado a su fin con el sufrimiento y la muerte definitivos del Mesías. Jerusalén como centro de culto judío llegaría a su fin en el año 70, cuando los romanos destruyeron el templo según la profecía del Señor Jesucristo. Y también Jesús enseñaba durante su ministerio, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. ¿Y cómo es posible? Por la venida del Espíritu Santo desde el cielo. ¿Y por quién y a través de quién debe ser adorado el Padre? Cristo lo dejó claro cuando declaró la noche antes de su muerte: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Es muy interesante y sumamente importante que el apóstol Pablo declare a los griegos en Atenas. Escuchan esta citación de la Escritura. Hechos 17, 30, 31. Pablo está hablando, predicando. Habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres
en todas partes que se arrepientan, porque Él, Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Entonces, utilizando la profecía de Joel, Pedro también declara que el gran y glorioso día del Señor ha llegado a través de la muerte y resurrección de Cristo, y que el día del Señor se manifestará al final de la historia, cuando toda la humanidad será juzgada por el Señor Jesucristo. Pero hasta que venga ese día, lo que declara la profecía de Joel en el versículo 21 es el grande y glorioso día de la salvación. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amados, es decir, hasta que venga Cristo, hoy es el día de la salvación. No sabemos lo que mañana traerá, pero todos los que reconocen hoy su necesidad de la salvación de Dios deben invocar el nombre del Señor Jesucristo, quien salva desde el cielo a todos los que creen en Él. Judíos y gentiles, hombres y mujeres, esclavos y libres, jóvenes y ancianos por igual. Nadie, escuchan esto, siempre la iglesia, siempre nosotros tenemos que recordar esto. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Amén. Nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Imaginen, amados, hoy la puerta del cielo se ha abierto por la predicación de la cruz de Cristo. Lo que para los hombres es necedad, para Dios es sabiduría y poder en Cristo. Agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Y por esta razón, el Espíritu Santo ha sido derramado desde el cielo por Dios Padre y Dios Hijo, para que el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía, sea llevado hasta los confines de la tierra, hasta los confines de Uruguay, hasta los confines de San Carlos y Maldonado, hasta que el Señor mismo venga a juzgar al mundo con justicia y llevar a los suyos a la gloria del nuevo cielo y la nueva tierra, sí, en la gloria de Jerusalén celestial. Amén y amén. Oremos. Oh Padre celestial y nuestro bendito Señor Jesucristo, te damos gracias por el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu iglesia. Te damos gracias porque la venida del Espíritu es la señal permanente que Cristo reina desde el cielo
y que a los que le pertenecen se les ha dado el espíritu de profecía para dar testimonio de Jesús como el único Salvador y Señor de este mundo. Más aún, Padre, te damos gracias porque el glorioso día de la salvación ha llegado a todos los que confiesan el nombre de Jesús. Concede que todos los que están aquí hoy encuentren en Cristo esta gran y gloriosa salvación y que por el poder del Espíritu Santo nosotros, como iglesia de Cristo, demos testimonio con valentía del poder salvador y de su Señor crucificado, resucitado y reinante. En el nombre de Jesús. Amén.